Hace por lo menos un par de meses largos, casi que 3, comenzamos una serie de predicaciones, de estudios bíblicos. Digo estudios bíblicos porque hemos aprendido mucho, pero de conferencias, de predicaciones, del libro de los Hechos de los Apóstoles. Y hemos estado transitando durante domingos y martes en los Hechos de los Apóstoles. Hemos aprendido mucho, hemos disfrutado mucho de este libro tan apasionante de viajes. Nos hemos embarcado con el apóstol Pablo por el Mediterráneo y hemos visitado diferentes puertos e islas. Hemos vivido momentos interesantes en tormentas y también estuvimos en Jerusalén y estuvimos en Antioquía y estuvimos en Cesarea, de donde en este último momento, en el capítulo 28, se llega a una isla, pero vienen desde Cesarea de Filipos, Cesarea Marítima se llama también, y han transitado por el Mediterráneo pasando por unas terribles tormentas. Han ido en diferentes puertos, pero al final, y después de esta última tormenta y la más fuerte que han vivido, el barco encalla en una pequeña isla del Mediterráneo, muy pequeña, y allí las olas, antes de que rompan el barco y lo hagan tablas, la gente se lanza al mar y nadan un poco hasta llegar a la orilla, y no hay ni uno solo que se ahogue ni que se pierda, sino que todos llegan a ese lugar. Allí, en este capítulo 28, está descrito este último acontecimiento del libro de los Hechos. Es relatado por Lucas, el evangelista, que también era médico, y él se presenta como el médico amado. Y en el libro de los Hechos aparece muchas veces, y especialmente en estos últimos episodios, como nosotros. Se va mencionando una y otra vez, y nosotros, no dice Lucas, no dice este servidor, no dice otro nombre más que nosotros. Y es muy bonito, muy interesante, porque cuando dicen nosotros, nos embarca a nosotros también. Nos unimos al viaje misionero y pareciera que cuando nos ahondamos en los episodios, pues lo estamos viviendo o estamos disfrutando de todos los acontecimientos, o tal vez nos podemos llenar de expectación o de miedo que si nos sucediera tal cosa, ¿cómo reaccionaríamos? Y etcétera, etcétera. Pero sin duda es un pasaje bíblico maravilloso, y después de una tormenta terrible llegan a una isla. Y de eso se trata esta mañana nuestro pasaje en cuestión. Y vamos a leerlo, capítulo 28, desde el versículo 1, vamos a ir por lo menos hasta el versículo 10 para dar pie a este pasaje. Estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta. ¿Cómo se llamaba la isla? Y los naturales nos trataron con no poca humanidad, porque encendiendo un fuego, nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros: ciertamente este hombre es homicida, a quien escapando del mar la justicia no deja vivir. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente, mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. En aquellos lugares habían propiedades del hombre principal de la isla, llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería. Y entró Pablo a verle, y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanados, los cuales también nos honraron con muchas atenciones, y cuando zarpamos nos cargaron de las cosas necesarias. Andar en la voluntad de Dios garantizará que veremos milagros.
nos proporcionará el cumplimiento de su propósito a pesar de las circunstancias. Estar en la voluntad de Dios implica que aunque suframos, vamos a tener el bien de Dios sobre nuestra vida y que los cielos se abrirán de una forma poderosa para ver esos milagros que tanto necesitamos. Saben, nosotros no solamente somos el pueblo de Dios, somos el pueblo del Dios de los milagros. Y estar abiertos, expectantes a un milagro de Dios debe ser nuestra tónica de vida. Debemos caminar en eso. No podemos obviar que el Dios a quien servimos puede hacer lo imposible y puede cambiar las leyes naturales. En la Biblia, el pueblo de Dios siempre vio milagros y no los vio solamente en el Antiguo Testamento, ni los vio aquí en el Nuevo Testamento con los discípulos, con Cristo presente, con los apóstoles, con Cristo, con ellos después de la resurrección, sino que se han visto milagros en todos los tiempos en la iglesia del Señor Jesús. ¿Por qué habríamos de dejarlos de ver ahora? Teníamos que mantener la expectación, mantener la expectativa de que en cualquier momento de la vida vamos a ver el milagro de Dios. Y eso nos caracteriza como hijos del Dios de los milagros. ¿Amén o no? Es importante que antes nosotros tengamos esa expectación siempre. En la vía natural, el jefe me puede subir el sueldo. En la vía natural, mi familia puede ir regularmente bien. En la vía natural, mi negocio puede prosperar. En la vía natural puedo conseguir la documentación. En la vía natural puedo hacer cosas. Pero en la vía sobrenatural puedo hacer cosas asombrosas y ver lo increíble, ver lo invisible y dejar que el cielo haga cosas fuera de lo natural. Y allí yo quiero animarle a que usted entre en ese mundo de lo sobrenatural, en el mundo donde Dios opera y donde llegamos a lo que por nuestra propia cuenta humana no podríamos. ¿Estás de acuerdo conmigo o no? Es importantísimo que nosotros estemos expectantes de lograr lo que nadie puede por sus propios medios. Porque si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Y si Dios conmigo, voy a ver lo que Él tiene para mí, que es asombroso. Por eso la Biblia dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. ¿Y saben por qué? Porque hay cosas maravillosas que están escondidas, reservadas para los hijos de Dios. Y aquí en este pasaje, después de las tormentas, llegan a la isla de los milagros. Llegan a Malta, ¿cómo se llama allí? La isla de Malta. Una vez me escapé con Moreiva a la isla de Malta. Wow, y nos fuimos así un paseo romántico. Y estando allí en la isla de Malta, nos fuimos al otro lado de la isla, que es la Bahía de San Pablo, así se llama. Y saben, es donde aconteció esto. Es un lugar geográfico, histórico, es un registro real que hoy todavía se puede visitar y es una isla muy turística. Y se ha dicho que fue allí porque en esa ensenada las medidas de profundidad del agua son las mismas bíblicas. Se puede comprobar que las brazas que fueron midiendo los marineros al acercarse a la isla es la profundidad que tiene el mar en esa área donde está registrado el acontecimiento bíblico. Y me gusta mucho mencionar esto, no solamente porque los acontecimientos bíblicos son geográficos, sino que también son una parte de una historia comprobable, real, de que en ese lugar hay la posibilidad perfecta de que un barco pueda encallarse y que las olas lo puedan romper. Y que desde ahí se puede llegar nadando hasta la orilla con un poco de dificultad, pero que se puede. Y es allí donde aparece el registro bíblico. Y es sumamente importante poder contactar que el registro geográfico, histórico y descrito en la Biblia es real, es
contactable con la realidad que se vive allí. Allí nos acercamos y de espalda a esa ensenada, a esa bahía, grabé un vídeo. Mi camarógrafa estaba ahí tomándome y tengo un vídeo grabado ahí. Y es bonito eso, poder comprobar in situ lo que sucedió en la Biblia. Ellos, después de la tormenta, llegaron a aquella isla y desde el versículo 1 dice, ya a salvo. La nave se había perdido, el cargamento se había perdido, nadaron hasta la orilla y luego que llegaron se dieron cuenta que la isla se llamaba Malta. En el versículo 2 aparece entonces, dice, y los naturales nos trataron con no poca humanidad, porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Fíjese que de repente aparece en la escena el primer milagro. Y el primer milagro que visitamos aquí, que vemos, que podemos contactar, es el milagro de protección. A pesar de la tormenta, en medio de las circunstancias adversas, el apóstol Pablo, ya un señor mayor, ha nadado hasta la orilla junto con otros que no sabían nadar y se cogieron en tablas o en enseres de la nave y todos llegaron a la orilla como se les había prometido. Dios había prometido hacer un milagro de protección, de que no se ahogara ninguno. Y 276 personas, mucha gente. Mire, 276 personas es como todas estas dos naves, casi. ¿Saben? La iglesia caben 600 personas, pues como estas dos naves, mucha gente. Todos, no se perdió ninguno se ahogó. No sé si usted sabe nadar, pero habían en la nave algunos que no sabían nadar. Lo dice la Biblia, los que no sabían nadar se cogieron a tablas y se cogieron a enseres de la nave y chapaleteando allí como pudieron, llegaron a la orilla y nadie se ahogó, a pesar de la tormenta, del frío, del viento. Mire, estaba lloviendo, había lluvia. Y allí todos llegaron, 276 personas en la orilla. Y no solamente Dios les protegió de salvarse del naufragio, sino además les protegió porque encendieron un fuego los naturales de la isla. Cuando dicen naturales, en el original se menciona como bárbaros. Gente que no sabía el griego, se les llamaban bárbaros, no los bárbaros que nosotros conocemos así como malhechores, asesinos y cosas. No, pero estos eran los que no conocían el griego, que eran pues personas isleñas, así un poquito más campesinos, gente muy sencilla. Dice, los llama aquí los naturales. Esto traduce al castellano, pero en el griego es bárbaros. No obstante, les trataron con mucha humanidad, con mucha hospitalidad, porque encendieron para todos. Imagínense que toda esta nave tuviera frío, viniera mojado y había que encenderle un fuego para todos para que se calentara. Pues un fuego gigantesco. Y tratar a toda esta gente, darles agua o algo de comer. A toda esta, pues fue un esfuerzo importante de las personas que vivían allí en la isla. Y lo hicieron. Ahí está Dios usando a esa gente que llegaban unos desconocidos que no traían nada porque todo se ahogó, todo se quedó en el fondo del mar y llegaron ahí mojados y sin nada. ¿Y sabe qué pasó? Que les atendieron. La provisión de Dios, la protección de Dios, más bien la protección de Dios se hizo presente en medio de ellos. Pero inmediatamente después de esto, que dice que caía lluvia, que hacía frío, que acababan de nadar y llegar hasta la orilla, en el versículo 3 aparece nuestro héroe. Digamos héroe porque se destaca de cualquier creyente convencional. Y me atrevo a decir que nos da una lección a quienes de alguna manera servimos en el ministerio de Dios. Más especialmente a los que pudiesen portar un título de apóstol. Y eso es muy interesante. Deberíamos, los que servimos al Señor y tenemos años y trabajan con nosotros pastores y tienen a su cargo algunas iglesias, deberíamos repasar el libro de los Hechos de los Apóstoles para llegar a la conclusión de qué es un verdadero apóstol. ¿Qué es un verdadero pastor?
o un verdadero hombre de Dios. ¿Saben qué? Me gusta mucho este tipo de detalles porque nos ubica. A veces pensamos que un apóstol o un obispo o un cardenal o un tal es un señor con un tremendo anillo o una ropa especial distinguida, alguien que entra por la alfombra roja y camina y tal, y hay que darle ciertos honores. En cambio, aquí encontramos a un verdadero apóstol que acaba de tener una revelación para salvación de toda una nave, que llega a la orilla, que le están esperando, y él se acuesta en una tumbona y dice: por favor, tráigame un coco con una pajilla para... No, no es así. ¿Sabe qué dice? Dice: entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas. Mire, la iglesia apostólica debe ser caracterizada por su servicio a los demás. Nuestra vida tenía que ser propiamente la vida de servidores, de gente que ayuda a la gente. Y cuando dice esto, es que se desmide completamente de lo convencional, porque no solamente el apóstol Pablo, digamos, se hizo un esfuerzo y recogió ramas, sino que la Biblia destaca, y el evangelista Lucas, médico amado, está redactando el tema y no obvia el detalle de que Pablo se puso a recoger ramas. Pero además es que las ramas que recogió estaban secas. No, esto es demasiado. ¿Dónde estaban las ramas secas cuando estaba lloviendo? Dígamelo usted. ¿En alguna cueva? ¿En alguna ensenada tapada por las rocas? ¿O debajo de las mojadas? Es que ¿sabe qué? Se nota la segunda milla. Se nota el sobreesfuerzo. Se nota la distinción de lo que es un siervo de Dios de uno que es convencionalito, cualquierita. ¿Me estoy explicando eso? Entonces yo no sé si usted es una persona de excelencia en su servicio, ni siquiera sé si es una persona que sirve verdaderamente y que hace con esfuerzo, con valentía, con determinación el servicio que debe recibir la gente que le necesita. Él había llegado nadando también estaba mojado, también estaba cansado, también posiblemente podía estar frustrado, pero se dedicó al servicio. Mantenga su nivel de servicio en medio de las circunstancias que esté viviendo, por favor. Es que yo, todo una queja. ¿Qué cosa más tremenda es? ¿Qué cosa más tremenda? Que somos el hermano dolor, el hermano pupa. Ay, no, es que a mí todo me pasa. ¿Sabe qué? La conmiseración es uno de los pecados que produce más errores, más fracasos, más desdicha en la vida de la iglesia. Ay, no, es que todo me pasa. Es que... El hermano pupa. Todo le duele, todo el mundo le hace daño. Ay, pobrecito de él. Ya está, sacúdase eso. Sacúdase eso. Es que hay quien gestiona mal las tormentas. Gestiona mal las tormentas porque aprovecha las tormentas para decir: ay, pobre de mí, pobre de mí, pobre de mí, pobre de mí. ¿Sabe qué? Una vez a Jesús le dijo, Pedro, le dijo: Señor, ten compasión de ti. ¿Cómo vas a ir a Jerusalén para que ahí te maten? ¿Y sabe qué? Jesús se devolvió así y le dijo: apártate de mí, Satanás, que me eres estorbo. ¿Sabe por qué? Porque la conmiseración no da gloria a Dios, te da gloria a ti. ¡Ey! Despierta. El apóstol Pablo se puso a servir y él echó ramas secas. ¿Y sabe qué? Y claro, cuando te pones en la brecha del servicio, hay mordeduras, hay picaduras, hay veneno de otra gente, del infierno, que no quiere que tú sirvas, porque el diablo sabe que si usted sirve, entonces subirá de nivel. Si usted sirve, entrará en el ámbito de la bendición, de la gloria de Dios. Entrará en el ámbito del carácter de Cristo. Cuando usted sirve, se desmide de lo convencional. Porque no toda la gente quiere servir, toda la gente quiere ser servida.
pero no toda la gente quiere servir. Ahora, cuando hay una iglesia que sirve, una iglesia verdaderamente apostólica, una iglesia que da, generosa, una iglesia que está dispuesta a ayudar en todo lo que sea posible, aun cuando está cansado, aun cuando ha salido una tormenta, aun cuando tiene poco y lo da todo, entra en otro nivel. Y al diablo no le gusta eso. Intentará morderte, intentará envenenar tu alma, intentará frustrarte y que haya dentro de ti, como reacción a la tormenta, como reacción a la dificultad, que haya veneno en tu interior. Que te sientas en amargura. Y dice, papá, mamá, en la iglesia un santo, en la casa un demonio. Aquí el hermano santidad, en la casa el hermano cuerpo espín. El apóstol Pablo, haciendo el bien, recibió aparentemente el mal de una víbora que le mordió. Pero ¿sabe qué hizo él? Se la sacudió y la echó en el fuego. Diga conmigo, me sacudiré todo veneno que intente amargar mi alma. No dejes que el veneno del mal entre en tu riego sanguíneo, entre en tu vida. Sacúdelo en el fuego del Espíritu Santo, en el fuego de la oración, en el fuego del perdón, en el fuego del amor, en el fuego de pagar bien por mal. Sacúdelo, sacúdelo. Cuando alguien te haga daño, bendícelo. Eso dice la Biblia. No paguéis mal por mal. No, todo lo contrario. Al que te haga mal, hazle bien. Y ascuas de fuego pondrás sobre su cabeza, dice la palabra. Y aquí el apóstol Pablo está sacudiendo la víbora en el fuego. Y eso es lo que la palabra nos está enseñando. No te dejes envenenar, por favor. Porque cuando te envenenas en el alma, dejas de ver los milagros de la protección divina. En cambio, cuando te estás sacudiendo el mal y no dices, ¿por qué me pasa a mí esto? Y primero la tormenta y ahora la serpiente y ay, pobre de mí. Cuando tú estás en la escena del servicio y dispuesto a darlo todo hasta el final, entonces ves al Dios de los milagros protegiéndote. Él te protege a través de los naturales de la isla, te protege del veneno de la serpiente, te protege en medio de toda circunstancia. Pero no solamente aquí en la isla de Malta era la isla de los milagros de la protección, también era la isla de los milagros de la salud. Mira el versículo siguiente, dice, versículo 7, gracias. En aquellos lugares habían propiedades del hombre principal de la isla llamado Publio, quien nos recibió y hospedó otra vez. Mira, lo hospedaron los naturales, pero ahora el principal les hospedó 3 días. Ojo con estas menciones de 3 que aparecen en el capítulo de una manera persistente, pero no voy a ahondar en eso. Solamente que Publio, este principal, un señor pudiente, les hospedó 3 días y les hospedó en su casa. Esto era significativo. ¿Por qué? Bueno, no sabemos por qué, pero tenían la gracia de Dios y el milagro de la protección. Y allí, en el versículo 8, dice, y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería. ¿Qué quiere decir esto? Era una especie de diarrea sangrante. Estamos hablando de una infección de las vías digestivas, especialmente del colon, inflamado hasta tal punto que estaba sangrando, estaba en cama. Eso le había producido una infección importante que le daba fiebre. La fiebre es una reacción a la infección, de manera que quien está escribiendo, acuérdese que es un médico, y el médico está diciendo que estaba en cama y que tenía fiebre y que tenía disentería. Esto quiere decir gastroenteritis.
Se pone uno malo cuando te da gastroenteritis. ¿A quién no le ha dado gastroenteritis? ¿Te has comido alguna cosa medio mala o te ha hecho daño y estás varios días ahí enfermo, delicado, con diarreas? Y en este caso diarreas sangrantes, malo. ¿Sabe que se muere cada año 1.100.000 personas de disentería? 1.100.000 personas. Normalmente donde hay poca higiene, donde hay contaminación con bacterias, donde el agua está muy contaminada, los niños y los ancianos especialmente pueden no superar un tipo de enfermedad como esta. Y en este caso estamos hablando de un señor que era el papá de otro hombre, por lo tanto tenía que ser un señor mayor y estaba en cama. Pero saben, otra vez descubrimos un detalle del apostolado, de la gente, de la iglesia apostólica, del cuerpo de Cristo, de los creyentes de verdad. Dice, y entró Pablo a verle. Entró Pablo a verle. Mire esto, qué bonito. No solo recoge ramas, sino que entra a ver a enfermos. Esto es una lista de una iglesia que funciona. Visita a un enfermo. Tiene cuidado de esa persona. ¿Saben que la disentería podía ser contagiosa? Que la gastroenteritis puede llegar a ser infecciosa. Sin embargo, Pablo entró a verle. Yo no sé hasta qué límites tiene usted de servir a las personas, pero a veces hay que romper los límites personalistas que tal vez me ponen a mí en peligro. Quiero recordar en el tiempo del COVID que por lo menos 30 coches de los hermanos, de ustedes, vinieron aquí a Caunedo a cargar comida para repartir a las casas. Es posible que usted hubiese estado allí recogiendo o repartiendo. Pero fuimos a las casas. Cuando entramos en alguna casa y tocamos a alguna puerta y los hermanos nos vieron, se echaron a llorar porque no habían podido salir a trabajar y eran gente que ganaba el sustento diario de su trabajo y tenían semanas que no podían salir a trabajar. Después que pasó este tiempo, algunos me testificaron, pastor, si usted no hubiese llegado a mi casa con esa cesta, todavía hace poco alguien me dijo, con esa cesta, mis hijos no hubiesen podido comer aquel día. No teníamos nada. Y saben, hermanos, qué bonito es esto. Entrar a la vida de aquellos que tienen necesidad. ¿Está aprendiendo algo con eso? Esto es un verdadero. No era el padre de Publio, no era cristiano. Señores, el padre de Publio no estaba pagando para que le visitaran. El padre de Publio era un señor mayor que estaba allí enfermo, muriéndose. Sin embargo, Pablo, el apóstol, el de la revelación, el ungido, el sabio, el que había estudiado las escrituras, el hombre maestro, rabí, un profesor impresionante, él entró a ver al viejito. Entró a ver al infectado, al enfermo. Entró allí y después de haber orado, no dependió de su capacidad ni de su conocimiento. Solamente puso su vida y dependió de Dios. Esto es maravilloso. Oró. Él sabía que Dios tenía que intervenir. No tenía aquí en el bolsillo un analgésico, un desinflamatorio, un antibacteriano. No. Tenía el cielo como su recurso más importante y dice, después de haber oró, le impuso las manos, no tenía miedo de contagiarse. Me encanta esto, ¿saben? Me gusta mucho porque es para nosotros, hermano, para reaccionar y poder decir, voy a por el mundo en necesidad, voy a por el mundo que está con diarrea sangrante, el mundo que se está yendo por ahí ¿y sabe qué? Y está la iglesia de Cristo que entra, pone las manos, ora y sana. Y sana en el nombre de Jesús. Milagros de sanidad se comienzan a producir en la isla de los milagros. Milagro de sanidad. Un milagro maravilloso, pero no solo se queda ahí. En el versículo 9, esto lo catapulta a decir, hecho esto, también otros que en la isla tenían enfermedades, venían y eran sanados. No solamente los que tenían gastroenteritis. No, sino también los que estaban enfermos de otras cosas.
Había poder para sanar en la vida del apóstol Pablo. ¿Y quién lo está escribiendo? Un médico. El médico está diciendo: no repartimos aspirinas, no repartimos antibióticos, repartimos poder de Dios, del Dios milagroso, del Dios que puede sanar. Yo no sé si estás en esta mañana necesitando un milagro de salud, pero en la Biblia se describe que Cristo sana y Él está aquí. Él está aquí. Has llegado a la isla de los milagros. Me gusta mucho eso. Mire, si hubo milagros de protección y hubo milagros de sanidad, también hubieron otros milagros. Y vamos a verlo en el versículo 10. Mire qué bonito. ¡Wow! Es evidente que aquella gente fue conmovida. Y antes de decirle de otros milagros, no hubo ni un solo milagro en la Biblia por mano de los apóstoles que no diera pie a una gran predicación. Por supuesto que los milagros levantaron el nombre de Cristo y ellos pudieron compartirlo abiertamente, porque ¿saben cuánto estuvieron en la isla? 3 meses. Miren, una de las cosas más bonitas que se destacan en la isla de Malta hasta el día de hoy es que más del 90% de los habitantes son cristianos. Sean de cualquier rama del cristianismo que sea. Pero todo el mundo cree y sabe de Jesús ahí en Malta. En aquel momento nadie sabía. Pero la hospitalidad que recibieron los apóstoles dio como resultado milagros de sanidad y testimonio de Cristo para todos. La gente comenzó a conocer a Jesús como Señor y Salvador, como poderoso sanador. Aquella gente recibió el evangelio. 3 meses fueron suficientes para que el apóstol Pablo se soltara el moño y le diera con todo. Y la gente fue conmovida. ¿Y sabe qué pasó con esto? Que si habían milagros de protección y habían milagros de sanidad, también hubieron milagros de salvación. Y lo vamos a ver por este resultado. Porque nadie es capaz de bendecir a otros, de honrar a otros, de proveer para otros, si no tiene a Cristo en su corazón. Es una reacción automática. Y mire lo que pasó aquí. Viene el cuarto milagro. La cuarta forma de describir que hubieron milagros ahí en la isla de Malta, y fueron milagros de provisión, los cuales también nos... ¿Saben qué es esto? Honra, paga, regalos, contribuciones. Dios honra a los que le honran. ¿No entiende eso? Dios paga a los que le pagan. Dios da a los que le dan. Por eso dice la Biblia claramente: dad y se os dará. Medida llena, abundante, remecida y rebosante dará Dios para tu regazo. Cuando usted da a los demás, ¿saben? Él va a allanar el camino, el Señor va a allanar el camino para que te den a ti. Cuando tú siembras, tienes derechos legales de cosechar. Te lo voy a volver a decir, porque es importante esto. Nosotros estamos esperando recoger, a veces sin sembrar. Reacciona. No hay eso no es natural. Eso no es natural, eso no es normal. Nadie cosecha de lo que no sembró. Siembra bien, siembra bendición, siembra dinero, siembra ayuda, siembra oración, siembra servicio. Y cuando tú lo necesites, vas a recoger. Saben, hermano, es tremendo esto. El apóstol Pablo se había entregado en aquella isla y ahora de repente dice que nos honraron con muchas atenciones. ¿Qué son atenciones? ¿A qué se refiere esto? Se refiere a regalos, se refiere a bienes, se refiere a detalles, se refiere a comidas, se refiere a hospedaje. ¿Con cuánto llegaron ellos a la isla de Malta? ¿Saben con cuánto llegaron? Con nada. Solo tenían a Cristo. Y me refiero al apóstol Pablo y sus acompañantes, no a los soldados ni nada. Pero el apóstol Pablo llegó ¿con qué? Si el barco se había hundido. Usted no escucha en el avión lo que dice el piloto. Dice: si tenemos un accidente, no recoja su equipaje de mano.
bájese sin equipaje, láncese sin equipaje, que el equipaje le va a ser un problema. No se devuelve a buscar la bolsa de mano. El apóstol Pablo, Lucas, Aristarco, los que acompañaban a Pablo, llegaron sin nada. Y ahora resulta que sirviendo al Señor estaban recibiendo ¿qué? Regalitos. Bendito Dios, regalitos, pero no se queda en regalitos. El milagro de la provisión de Dios no es chiquito, es grandote, porque aquí son regalitos y aquí son regalotes. Dice, nos cargaron. ¿Se da cuenta de esta expresión? Si esto es, nos honraron con detalles, ahora dice, nos cargaron de las cosas necesarias. Una cosa es que te den un detalle, otra cosa es que te carguen de detalles. ¿A qué es significativo? Quiero decir que aquí, hermano, se ve el milagro de la provisión. No sé qué estás necesitando tú en tu casa, si un regalito o un regalote. Pero todo hay en el milagro de Dios, porque el Dios de la provisión, hermano, va más allá de lo inimaginable. Va más allá de lo que tú puedes medir. Dice la Biblia que Él te va a bendecir con abundancia de pan. Sobraron 12 cestas llenas para los apóstoles, para los discípulos. Sobró suficiente. Comieron codornices hasta que le salían por los oídos y por las narices. ¿Querías carne? Toma carne. ¿Querías pollo? Toma pollo. ¿Saben qué? Dios es más que suficiente. Usted está diciendo, ay, es que no llego, es que no puedo pagar. Comience a creer en el Dios porque Dios va a hacer cosas extraordinarias. Milagros de protección, milagros de sanidad, milagros de salvación, milagros de provisión. Después de las tormentas, llega y se manifiesta el Dios de los milagros en la isla de Malta. Y ese Dios está dispuesto para ti. Él quiere estar contigo. En este nuevo tiempo que hoy comenzamos, es primero para arrancar el mes con toda la fuerza. Yo quiero animarte a creer en ese Dios maravilloso, en el Dios que está dispuesto a ayudarte en todas las cosas que emprendas. Mantén tu corazón sirviéndole. Mantén tu corazón en la palabra. Mantén tu corazón en su propósito. No te salgas de su voluntad. No hagas las cosas a tu medida, a tu manera. Ríndete al Señor y vas a ver al Dios de los milagros. Póngase en pie, por favor. Cierre sus ojos conmigo. En el tiempo de los discípulos vieron a Jesús obrar milagros. En el tiempo de los apóstoles, el apóstol Pablo y todos los demás apóstoles lo vieron obrar milagros. La iglesia primitiva vio obrar milagros. La iglesia del día de hoy no puede dejar de ver a ese Dios de milagros. ¿Por qué? Porque está ahí reflejado en las Escrituras. Se ha levantado para que nosotros podamos poder entender y compartir que servimos a un Dios que va más allá de nuestras capacidades, más allá de nuestras posibilidades. ¿Dónde lo necesitas? ¿En tu salud? ¿En tus finanzas? ¿En tu familia? ¿En tu trabajo? ¿En tu labor? ¿Dónde lo necesitas? Él quiere visitarte en esta mañana como el Dios de los milagros. Quiere hacerte saber que si estás en su voluntad, que si te rindes a Él para servirte, te va a usar de una manera extraordinaria, fuera de lo convencional, de lo humano, de lo natural, porque Él puede. Él rompe los esquemas naturales para dar pie a lo sobrenaturalidad, a lo sobrenatural en tu vida. Y si necesitas esta mañana un milagro, levanta tu mano derecha. Si necesitas un milagro, levanta tu mano derecha. Tengo muchas deudas. Me han diagnosticado una enfermedad. No puedo alcanzar lo que deseaba. ¿Hay algún problema en mi físico, en mi espíritu, en mi alma,
en mi trabajo, en mi familia. Hoy, Señor, necesito un milagro. Y este Dios del que nos habla, el libro de los Hechos 28, también sigue en el inexistente, hablando de la Biblia, capítulo 29. Pero aquí, en la Iglesia Nueva Vida, aquí en la vida de cada uno, hay un capítulo 29 del libro de los Hechos, escribiéndose, redactándose. Todavía se puede seguir contando que el Dios de los milagros está con sus hijos, está con sus siervos, está con aquellos que decidieron amarle y servirle. Y eso es usted y yo. Nos toca a nosotros, mano derecha alta. Padre celestial, cada uno de los que tienen sus manos levantadas, ellos necesitan hoy un milagro. Y yo te pido que venga sobre cada uno para producir milagros de salvación, de protección, de provisión, de salud. Milagros, Señor, sobre la vida de mis hermanos, sobre la vida de cada familia aquí representada. Hoy, Padre, te ruego que abras los cielos y derrames tu bendición sobre tu iglesia, y venga sobre cada uno el toque de tu presencia, de tu gloria, de tu grandeza y provisión. Se vayan las deudas, se vaya la enfermedad, se vaya el conflicto y la prueba, se calmen las tormentas, y venga tu milagro. Y venga tu milagro sobre cada uno, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.